Bienvenidos a Miracle Sound Podcast. Hola amigas y amigos de Miracle Sound Podcast. Hoy estamos desde la Medalla Miraculosa de Barcelona y estamos en compañía presencial, como pocas veces lo hacemos, de Juan Cruz de la Torre. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Y yo encantado de que hayas podido venir en medio de la lluvia, de este frío, de todas tus ocupaciones, porque ahora estás bien. Sí, estoy liado con el trabajo, pero bueno, es un placer también venir y poder, dar mi testimonio. Para eso, antes de decir que eres chef y tu historia, ¿cómo podrías resumir tu conversión? Bueno, yo creo que llegado un momento en el que había sufrido mucho, comprendí que había algo más y que no estaba solo. Y a raíz de leer la Biblia fue cuando encontré a Cristo y empezó mi camino. Bueno, pues antes de saber cómo llegó una Biblia a tus manos, porque entiendo que no eras creyente, ¿verdad? No. Más bien de la rama racional. Sí, de bueno, entender las yo... cosas. Mi madre sí que era religiosa y siempre ha sido religiosa, ¿Sí? Y católica, y en su juventud estuvo muy implicada con la iglesia. Mis padres se criaron en Argentina, porque mis abuelos se fueron durante la Guerra Civil y mis padres se criaron en Argentina. Y mi madre estuvo siempre muy implicada en su juventud con la iglesia. Después, durante los 70 en Argentina hubo una situación muy complicada y ahí ella se desvinculó un poco de la iglesia, pero siempre ha sido religiosa. Mi padre, por otro lado, era más comunista en su juventud y se mantuvo toda su vida así, siempre fue un ateo. Por él no nos bautizaron, ni a mí ni a mi hermano, porque él dijo que no, que a sus hijos no se iban a bautizar. ¿Por qué no? Porque era comunista. Y un poco yo me crié siguiendo la estela de mi padre en ese ateísmo racional, sin ser yo nunca extremadamente ateo, pero sí que era una persona racional. Y yo creo que sobre todo siempre he sido un poco antisistema, entonces la idea de religión organizada, sobre todo, era lo que me repelía un poco, y siempre tenía las defensas puestas. Y eso fue así durante toda mi juventud y hasta ser mayor. Como ya te he comentado, yo he tenido problemas de salud desde niño, y a partir de los 27 años estuve en diálisis porque tenía problemas de riñón, y estuve 6 años en diálisis, que es un proceso que el que lo conozca sabe que es complicado. Durante todo el tiempo en diálisis estuve trabajando, lo que hace que, la mayoría de días me encontrara o flojo o muy flojo. Y mientras estás en una situación, normalmente puedes seguir adelante y no pasa nada. Pero a raíz de que me trasplantaran y de que mi estado de salud mejorara, toda mi experiencia anterior cobró peso, y fui un poco consciente de todo lo que había sufrido y de lo mal que lo había pasado. Y que eso fue, como te digo, sobre los 35, que ya uno empieza a preguntarse cosas sobre la vida. Ya tiene bastante vida por detrás y no tanta por delante. Y yo, que siempre he sido racionalista, me ha gustado siempre la filosofía y siempre he estado buscando qué hay más allá y cuál es el motivo de todo esto. A raíz de la enfermedad y de la vida que he tenido, que no ha sido una mala vida, pero como te digo, siempre había muchos hospitales, muchos ingresos, y en esos momentos siempre uno se siente muy solo. El sufrimiento, o al menos a mí, siempre me ha aislado, porque cuando estás sufriendo solo te duele a ti y nadie comprende cómo te duele. Y en ese buscar respuestas y buscar motivos, donde llegaba y cada vez me metía más adentro, era a un vacío completo, a un nihilismo en el que nada tenía sentido. Era un absurdo total, en el que cuando yo ya tenía una familia, hace muy complicado enfrentar tus obligaciones cuando no le ves sentido a nada. Y hace que tengas que al sufrimiento que sea que te ofrece la vida añades la incertidumbre y el absurdo de que nada tiene sentido. Buscando cosas que leer y gente
que me pudiera explicar qué tenía que hacer con mi vida un poco, encontré a un señor que es psicólogo canadiense que se llama Jordan Peterson, que ha hecho estudios. Él también era ateo y ahora parece que se está convirtiendo. Uh-huh. Es una historia muy interesante la suya también. Su mujer enfermó mucho de cáncer y a raíz de su enfermedad la mujer tenía una amiga católica y se convirtió. Uh-huh. Y él está en el proceso, parece también. Pero bueno, él había hecho muchos estudios sobre la simbología de la Biblia. Y en un podcast que vi suyo, él recomendaba leer la Biblia y recomendaba una versión de la Biblia editada para ser leída. Quitando repeticiones, es una lectura relativamente fácil. Y fue empezar a leer esa Biblia y comprendí que ese texto tenía algo que decirme y que todas las dudas y la incertidumbre que yo tenía de alguna manera encontraba una respuesta en ese libro. Y eso ya fue una cascada. En cuestión de meses compré una Biblia normal, católica, uh-huh. Con comentarios, y empecé a buscar catecismos online, podcast de católicos en los que básicamente hacían catecismo y apologética del catolicismo, que un poco era lo que a mí me echaba para atrás. Yo, sobre todo al principio, estaba dispuesto a aceptar que hubiera Dios, uh-huh. pero no estaba muy dispuesto a aceptar que la religión organizada... Un intermediario. Sí, claro. No, sí, era un poco eso. Sí, Dios sí, pero ¿por qué tengo que hablar con un cura? Y todo esto que estabas viviendo de leer la Biblia, después de ver los podcasts, todo esto desde tu propia iniciativa, desde casa, muy, muy por tu cuenta. Sí, todo. Sí, y de hecho fue un camino bastante personal desde el principio, porque, como te digo, formaba parte de un poco el yo más privado. O sea, yo era el que sentía ese nihilismo, que obviamente tampoco era algo que comentara constantemente con todo el mundo, porque era una incertidumbre que yo no entendía de dónde venía. Yo simplemente lo sentía. Yo sentía esa soledad, esa falta de motivo para todo. Y el proceso en el que encontré la Biblia, la empecé a leer. Cuando la empecé a leer, empecé a comentarla con mi mujer, que ella es religiosa también, uh-huh. es creyente. Y a raíz de hablar con ella, cada vez comprendí más qué significaba tener fe. Me imagino a tu mujer viéndote leer la Biblia se le había... No, mi mujer es el día de hoy que todavía no entiende. Pero a mí también me pasa. Yo a veces digo cosas... ¿Cómo terminé aquí? Sí, digo cosas y pienso, jamás pensé que yo estaría diciendo eso, que he conocido a Cristo, que Cristo me está guiando. Que estés aquí sentado hablando de... Que esté aquí sentado hablando de mi conversión. ¿Tu soledad estaba de pronto un poco también desembocada en depresión un poco? Bueno... Tal vez, pero no sé... ¿No lo reconocías? No es que no lo reconocía, es que... Claro, yo siempre he sido una persona bastante conservadora y bastante... yo soy muy adicto al trabajo. Ajá. Y yo siempre he entendido que mi lugar en el mundo era tener una familia y encargarme de la familia. Y también entiendo, y esto es un poco lo que vi en mi padre, que se crió en otra época. Mi padre era uno de esos hombres que entendía que su trabajo era proveer para su familia y que todo lo demás daba igual. Entonces mi padre trabajaba todo lo que tenía que trabajar para que no nos faltara de nada. Yo nunca le escuché quejarse, nunca le escuché encontrarse mal, nunca faltó al trabajo. Obviamente se encontraría mal y tendría problemas, pero él en ese sentido era totalmente despegado. Uh-huh. Él sabía que tenía que proveer para nosotros y lo hacía. Y pagaba el precio que tuviera que pagar. Y esa filosofía siempre la ha tenido. Entonces, mi mujer de vez en cuando me decía, yo creo que tú estás deprimido. Pero yo nunca le he otorgado valor a eso. Uh-huh. Porque que hago lo mismo con el dolor físico. O sea, sí, hay veces que he estado doblado y me he ido a trabajar igual. Porque entiendo que forma parte de mis obligaciones. Es decir, esa abnegación ya la tenía, de decir, bueno, sé que tengo un llamado y lo voy a cumplir.
Pero cuando haces eso, descartando toda la parte sobrenatural, toda la parte trascendental, toda la parte... Al final, claro, llega un momento que no te llega a partir, pero llega un momento en el que no puedes congraciar tengo un llamado y tengo que hacer esto porque hay algo superior, pero nada importa y todo es absurdo y es un agujero de oscuridad profundo en el que nadie me comprende. Es imposible combinarlo. Sin embargo, y yo sigo pensando a día de hoy que mi vocación a tener una familia tiene mucho que ver con lo que me está pasando ahora. Es decir, siempre tuvo que ser así. Dios lo que quiere para mí es que tenga una familia, es que mantenga mi familia, es que sea el pilar sobre el que ellos se mantienen, y ahora lo comprendo, que es un poco también lo que ha pasado con mi enfermedad. O sea, yo sufrí mucho con mi enfermedad y no era para nada. Ahora que he encontrado la fe y que comprendo que tenemos que hacer un camino para llegar a la salvación, todo ha cambiado. Mi perspectiva sobre todo lo que he vivido en mi vida ha cambiado. Y ya te digo, es algo que ha pasado relativamente rápido. Tardó 1 o 2 años en cocinarse, pero una vez acepté que Dios existía, que Cristo había venido a salvarnos y que la Iglesia Católica es la que nos puede ayudar a acercarnos a Dios, todo cambió de repente, rápido. Y cada día, porque en realidad es un proceso en el que sigo leyendo la Biblia, sigo consumiendo todo el contenido cristiano que puedo para profundizar mi conocimiento, porque sigo siendo muy racionalista. Y aunque tolero bien los dogmas, porque comprendo que hay cosas que son así, porque eso la vida te lo enseña, que hay cosas que son como son y da igual si las entiendes o no, son así. Sin embargo, me gusta saber por qué creo lo que creo y por qué es tan importante llevar una vida ordenada y como Dios manda, ¿no? Nunca mejor dicho. ¿Y hubo un proceso de raciocinio para llegar a la fe católica y no a la protestante, por ejemplo? Sí. Sí, y hubo un proceso de comprensión. Yo, cuando la primera vez que vine a misa, que fue un domingo de Pascua, que fue cuando, digamos, aparté todas mis reticencias racionales y dije no. ¿Del 2023? Sí. Dije no, ya hay que aceptarlo, es innegable. Una frase que me gustó mucho antes de que empezáramos. Cuando dejé de utilizar la razón para negar la fe. Sí. Bueno, es que eso es lo que yo estaba haciendo. Pero esto ya probablemente lleva tiempo, ya hace muchos años. Que la evidencia de la existencia de Dios para mí, en mis procesos de pensamiento, era obvio, pero cuando me paraba a pensarlo, esto es como cuando estás aprendiendo a ir en bici y si no piensas vas en bici. Sí. Pero si piensas te caes. Okay. Pues eso era así. Yo cuando no pensaba, de facto asumía que había algo más allá, que la realidad no es todo lo que existe, o que lo que podemos tocar no es todo lo que existe. Y durante mucho tiempo intenté negar que creía eso. Una vez acepté que no, es innegable que Dios existe, claro, ahí ya yo cuando me leí los evangelios, vine a misa y dije, bueno, pues de hecho la cuaresma esa, dije, pues me voy a leer los evangelios. Y me los leí. Y entonces encontré la fe católica en la Biblia. Ah, la Biblia misma te... La Biblia misma, claro, o sea, a medida iba entendiendo y cuando no entendía algo, pues buscaba el significado, buscaba un podcast que explicara el evangelio, esta parte del evangelio, y eso me llevó a la fe católica, no en contra de las demás, que, claro, sobre todo cuando uno se convierte, tiende mucho a radicalizarse, va a decir, no, es que esto es... No soy... Cuando todo esto estaba pasando tenía un compañero de trabajo de la India
que era de la iglesia de Pentecostés, protestante. Un cristiano en la India no lo pasa bien, ¿no? Aparte, él se había criado parte de su vida en Dubái. Y entonces hablé mucho con él de teología. Porque aparte, la iglesia pentecostal tiene una visión muy, muy sobrenatural de su fe. Y eso, los católicos de a pie, o los católicos que se han criado como católicos, que a lo mejor no son tan practicantes, se han despegado mucho de esa de todo lo que está más allá de lo que podemos comprender de la fe. Y tienen como una fe muy del día a día o muy práctica. Y hablar con él, Cristo es Rey, pues ya para mí ya se acabó la discusión. Sigamos adelante. Pero yo creo que al leer la Biblia, para mí es indiscutible. Ya cuando vienes a misa, entonces ya sí que comprendes que esta es la iglesia que Cristo fundó. Y claro, eso para mí, ya te digo, eso no fue tanto, no lo razoné como que lo entendí. Porque no llegué yo a la conclusión, sino que vi, al leer la Biblia, al ver los evangelios, el Sermón de la Montaña, sobre todo las cartas. La verdad es que las cartas de San Pablo, que me las escuché en audiolibro, me las he estado escuchando estas últimas semanas, todas las cartas y los Hechos de los Apóstoles, me parecen que son un testimonio vivo de la Iglesia Católica. Yo quiero volver a eso, has leído la Biblia, la has repasado, la has vuelto a leer, y fue un momento muy intenso esa Cuaresma del 2023, del año pasado, que nos pudieras compartir momentos que a veces suceden, que uno dice, algo está pasando porque lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo, lo que estoy leyendo. Recuerdo que esto fue al principio de la conversión, ya estaba leyendo la Biblia, pero era antes de la Cuaresma, porque empecé a leer el Antiguo Testamento. Y cuando se acercaba la Cuaresma dije, me voy a leer los Evangelios, que de hecho parte de los Evangelios me los leí durante la Semana Santa, que es algo muy fuerte, la verdad. Pues claro, yo he visto las películas y he ido a obras de teatro sobre la Pasión de Cristo, pero claro, cuando lo ves en una película o te lo cuentan o lo que sea, no haces la relación de no, es que esto pasó y pasó de verdad. Y cuando estás celebrando la Semana Santa y estás leyendo la Pasión de Cristo en los Evangelios, cobra una vida muy especial. Pero yo recuerdo que poco antes de eso, volviendo del trabajo a casa caminando, de aquellas trabajaba en la zona alta de Barcelona y yo vivo aquí en el Ensanche, o sea, tenía 40 minutos y me recé un rosario. Pensé, bueno, mi mujer de vez en cuando reza el rosario, pues he oído hablar de rosario mucho, sobre todo como en muchas de las familias españolas, las mujeres de mi familia todas son muy religiosas. Entonces es algo que no me era extraño, y me busqué un rosario en YouTube y lo recé. Y yo creo que eso fue cuando me cayó la ficha. Si ya estaba convencido, en ese momento era innegable que Cristo me había llamado y que tenía que había llegado el momento de que yo hiciera algo, que es el camino en el que estoy ahora. Me voy a bautizar, soy catecúmeno, he empezado a orar todos los días y estoy intentando, bueno, que es un poco lo que es más complicado, ¿no? Es intentar tener una relación viva y real con Cristo. ¿Sentiste un poder especial del Espíritu Santo mientras leías la Biblia? Sí, y no solo leyendo la Biblia, he sentido en muchas ocasiones
algo que no he sentido nunca. Como te he dicho, yo no soy una persona muy emocional, en el sentido de que tengo un objetivo, pues voy a trabajar y si me duele o me cuesta o no me gusta o da igual, lo voy a hacer. Entonces tampoco es que constantemente haya cosas que me emocionen o constantemente me sienta movido, pero tanto leyendo la Biblia como viniendo a misa, como a veces hablando con Moisés Xavier, sin ir más lejos, en el rito de ingreso al catecumenado, no sé el ingreso el de inicio, pero bueno, en el que fuera, que hice el 1, durante toda la ceremonia sentí una calma y un confort. Es como estoy en casa. Y una compañía. Estoy protegido, sí. Presencia. Sí, y es... pero ya te digo que es algo que... Y cuanto más leo la Biblia, más rezo, más hago no introspección sobre la fe, sino que profundizo en mi camino en la fe. Realmente es algo que siento constantemente y cada vez más. Que es que no estoy solo. Después hay momentos, hay días malos, hay semanas malas, claro, pero son totalmente distintas. O sea, ya he tenido alguna semana muy mala que hace 2 o 3 años hubiera sido un mes malo o se hubiera convertido en un año malo. Porque al final del día, cuando estás en un agujero y cavas y no sabes hacia dónde cavas, pero cuando sabes que hay alguien que te está protegiendo, que se preocupa por ti. Y que comparte tu carga. Y que no ya que comparte tu carga, sino que es que la carga que él tuvo que llevar es inmensa. Es que no es y no solo él. Estaba leyendo las cartas de San Pablo en la que dice, no, y fui a tal ciudad y entonces cogimos un barco y se hundió el barco y acabamos en una isla y no había comida y lo hicieron ¿con qué cobraron? Nada. Y lo hicieron en un tiempo en el que era muy complicado. Entonces, pone en perspectiva todo. Y hay gente que ha sufrido, o gente, en el caso de Cristo no es gente, es Dios, pero sabe lo que hemos sufrido. Yo no entendía lo del Redentor. Yo no entendía, nunca he entendido. Bueno, es que hacía falta que Dios se encarnara en su Hijo para que nos pudiera redimir. Cada vez lo entiendo más, porque es al final del día cuando lees la Biblia y te ves identificado y sientes cosas, porque es gente que está pasando lo que tú estás pasando, estás sufriendo, o al final Cristo es el sufrimiento máximo. Es igual que la Virgen María. Y precisamente por ese sufrimiento máximo de él, por el compromiso de los apóstoles, lo que leíste en la Biblia, y hablando de esa perspectiva, también tu enfermedad cobró sentido, tu dolor se sintió compartido o entendido. El sufrimiento es el mismo, pero la intención con la que sufro o con la que recibo ese sufrimiento no es la misma. Sobre todo, si estaba viendo el mensaje de Fátima, uno de lo que habían dicho, y era no ofrecer vuestros sufrimientos a la Virgen, ofrecer vuestros sufrimientos a Cristo, como parte de la penitencia que tú tienes que pagar, o que otro tiene que pagar, o que la humanidad tiene que pagar. Y tiene muchísimo sentido. Es decir, al final, en una medida u otra, si nosotros no nos causamos el sufrimiento, que muchas veces no lo hacemos, pero la forma en la que sufrimos sí la causamos nosotros. La perspectiva que tenemos del sufrimiento sigue, y hay muchas veces que uno, más allá de lo que le está pasando, se entierra. Y eso es mucho más complicado cuando estás solo en el sentido espiritual.
cuando no hay nada, cuando somos solo carne, ¿y qué más da? Si muero ahora o muero en 10 años. Es muchísimo más complicado. En cambio, cuando hay una trascendencia, cuando sabes que esto es temporal, cuando sabes que todo este sufrimiento forma parte de un plan, de tu camino, cuando comprendes, porque ahí la gente te dice, no, es que si lo pasas mal, mejoras. Ya, pero ¿qué significa mejorar? ¿O por qué Dios permite? Claro, pero, o sea, ahora entiendo qué significa mejorar. Mejorar significa parecerse más a Cristo. Pero no tiene ningún sentido mejorar, sino que ese es el cambio de perspectiva. Si no hay Dios, ¿para qué hay que mejorar? ¿Mejorar de qué? ¿Qué significa mejorar? ¿Por qué es mejor trabajar más que trabajar menos? ¿Por qué es mejor hacer ejercicio que estar en el sofá? ¿Por qué es mejor querer que odiar? Pero porque estás hablando sin querer de algo que es difícil de explicar, y es el sentido de la eternidad. De no ser finitos, sino que sí, somos finitos en un plano, pero espiritualmente estamos llamados a llegar a una eternidad, a compartir todos juntos de Él, ¿no? Claro, es que esa es la clave, que diluye todo y que le da importancia a nuestra relación con Y cambia la perspectiva de cómo sufrir, claro, cómo asimilar las cosas. Claro, porque y es eso, es bueno, tengo mucho que mejorar. Todo usted, ¿no? Claro, pero importa que mejore, claro, porque hay un objetivo. Ahora sí hay un sentido. Claro, hay un punto donde claro, mirar. Y no solo hay un punto donde mirar, sino que al final todos hacemos las cosas porque queremos que los demás nos las valoren. Y quién mejor para valorar lo que haces que lo Dios. ve todo. Claro, entonces en ese sentido, es una motivación constante. Yo quisiera aprovechar porque muchos puede que cuando hablamos de catecumenado no lo entiendan bien. Quiero aprovechar que estás aquí para que nos expliques de una forma amigable qué es el catecumenado. Bueno, el catecumenado es el proceso que tiene la Iglesia para aceptar a aquellos que quieren formar parte de la Iglesia una vez ya eres un adulto, que en realidad no es desde adulto, creo que es desde los 7 años. Y es un itinerario, una serie de reuniones con tu cura, catequesis, con un acompañante del catecumenado, que es una parte, yo creo que a mí me ha sorprendido lo bien organizado que está y lo implicado que está todo el mundo de la Iglesia, tanto curas y diáconos, como también laicos que se implican, porque al final es gente que lo que está haciendo es acompañarte en el camino más importante de tu vida. Pero eso no sale en las noticias, ¿ves? No, eso no sale. Eso no es noticia. Claro, pero es que es tan importante que los católicos seamos conscientes del regalo que tenemos, que no es para todo el mundo y no hay que forzar a nadie. Y a lo mejor ese ha sido un error que se ha cometido en algún momento, que yo desde luego no soy quien para juzgarlo. Pero ahora, que es un momento, y de hecho si miras un poco por internet, es un momento en el que la gente está viniendo a nosotros de nuevo. Cosas como el catecumenado, que al final no es más que acompañarte, tú estás descubriendo cosas y ellos te dan, digamos, la formación necesaria, porque al final tenemos que conocer las Escrituras, tenemos que saber qué tenemos que creer o qué es lo que ha creído todo el mundo en todas partes, y ellos te ayudan a hacer ese camino de manera que puedas pertenecer a la Iglesia y a la vez ayudar a otra gente y ser hacer un apostolado al nivel que tú puedas. Pero por más que tenga fechas y un itinerario, es algo personal, por lo que dices, de acompañar. Es algo totalmente personal y depende mucho también de cómo, y es algo que me han estresado mucho y que hace mucho hincapié. Es importante que tú estés convencido. Sí. O sea, aquí la idea no es llenar un cupo. Te convenza. No, la idea es que por eso lleva 2 años, es un proceso largo en el que lo que quieren es que estés convencido de que
lo que quieres, más allá de convencido de tu fe o de tu relación con Cristo, también de la relación que quieres tener con la Iglesia. Y que comprendas por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y al final de esos 2 años es el bautizo. Es el bautizo, que en el caso de los adultos te hacen el bautizo, la primera comunión y la confirmación, todo junto, que lo hacen creo que es en Viernes Santo, pero no estoy seguro. Sí. Creo que es en Viernes Santo. Y en mi caso probablemente también haremos la boda. Oh. No sé si el mismo día o... Pero bueno, pero también me casaré con mi hijo porque obviamente no estoy casado por la iglesia. Porque como era ateo, no me casé por la iglesia. Vale. ¿Y tus hijos, perdón la pregunta personal, están bautizados? No están bautizados y eso es un punto de discusión conmigo mismo. Pues hay uno que tiene 11 años, o sea que... Con tu yo de antes de leer la Biblia. Sí, con mi yo del pasado. El que tiene 11 años ya es mayor, entonces, aunque yo quisiera que se bautizara, es una decisión suya. A partir de los 7 años, la iglesia exige consentimiento para poder bautizar. Entonces, con ese, lo que estoy haciendo es proselitismo, por si se quiere bautizar. Y el pequeñito, que todavía tiene 1 año y medio, bueno, es algo que estoy... Porque al final del día, y es lo que hemos comentado antes, que mi conversión haya pasado de adulto, que mi conversión haya sucedido no ya de una manera voluntaria, sino fortuita, sino que ha sido algo que yo me he encontrado. Ha hecho que sea incontestable. Y pasará el tiempo y habrá momentos en los que esté más cerca de Cristo y habrá momentos en los que a lo mejor esté más lejos. Pero lo que me ha pasado es incontestable. Yo no puedo discutir el último año y medio, por mal que me vayan las cosas o por difícil que sea de entender el camino que Dios tiene para mí. Yo no puedo negar lo que estoy viviendo ahora y no lo voy a poder negar nunca. En cambio, mucha de la gente, todos mis compañeros de clase hicieron la comunión y se bautizaron, hicieron la primera comunión. Hablando del cole, ¿no? Sí, ninguno hizo la confirmación. Y bueno, y ninguno ahora mismo... Que es más de sociedad y hacerlo porque todo... Claro, entonces por eso es algo que todavía estoy preguntándome a mí mismo y viendo con el pequeñito si lo bautizo o no. Pero bueno, eso es algo porque al final del día la libertad y esa decisión, ese aceptar voluntariamente lo que estás haciendo, claro, sigue siendo importante. Pero ya te digo que es un punto ahora mismo... caliente en el que todavía tengo que reflexionar. Bueno, es una oportunidad con tu hijo para que pongas en práctica el no tomar la decisión por tu propia cuenta, sino dejarlo en las manos de Dios y que Él vaya obrando y vaya desencadenando todo. El que se haga su voluntad y no la nuestra, que es muy difícil, ¿no? Lo que es difícil de verdad es aceptar que los errores son tuyos y los éxitos no. Y tienes que aceptar que al final no eres dueño de nada. Y no eres nunca estás en control de lo que va a pasar. Bueno, por ahora seguirás siendo cocinero, seguirás siendo... Sí, cocinero. Bueno, es verdad, me he ido un poco de... No, pero un tema con mi... que sí que... Porque obviamente a medida he ido avanzando en la fe, he pensado, claro, pero yo soy cocinero, ¿qué puedo hacer yo? Porque desde mi cocina. Claro, que puedo hacer los mejores garbanzos del mundo, pero eso no... Pero una cosa en la que siempre he estado muy implicado en mi carrera es en formar a personal. Yo siempre he formado al personal con... Como te digo, esto es lo que dicen, que la vida tiene sentido... No, la vida se vive mirando hacia adelante, pero tiene sentido mirando hacia atrás. Muchas veces cuando te pasan cosas y miras hacia atrás y dices, un momento, puedes conectarlos... Hay un speech del de Apple... que se llama, si lo buscas en YouTube, pones Connecting the Dots, conectando los puntos, y él explica cómo dejó de ir a la universidad y cómo después cuando abrió Mac, todo lo que le pasó en ese momento de su vida tenía un sentido. Bueno, pues un poco en esa línea, yo siempre yo he hecho un montón de horas extra formando a personal. Me he quedado después de mi turno, he ido en mi día libre, que eso son cosas que literalmente no estaban pagadas porque nadie me lo pedía. Y es el día de hoy y lo sigo haciendo.
y si siento que alguien se va a beneficiar de que yo esté ahí, que le dé apoyo. Y yo siempre les digo lo mismo a la gente que formo, yo no te formo porque necesito que trabajes aquí, yo te formo para tu próximo trabajo. O sea, al final del día, lo que yo te pueda enseñar aquí te está dando valor como trabajador. Y te irás de aquí tarde o temprano, y cuando te vayas, ojalá lo que yo te haya enseñado te sirva de algo. Y me encuentro constantemente con gente con la que he trabajado que me dicen, después de años, oye, Juan, lo que tú me enseñaste. De hecho, el chico me dijo que su jefe en un trabajo nuevo que tiene le había felicitado porque trabajaba muy bien. Y me llamó expresamente para darme las gracias. Sí. Y me dijo, porque todo por lo que me han felicitado son cosas que tú me has dicho, me has repetido, me has insistido, me has gritado y te has insistido. Y yo siempre, una vez más, en esa racionalidad nihilista que tenía, yo lo hacía porque entendía que lo tenía que hacer. Y cuando yo entiendo que tengo que hacer algo, no pregunto por qué, lo hago. Da igual lo que me cueste, lo hago. Pero siempre era un poco, ¿para qué estoy haciendo esto? Si nunca te dan las gracias y después no hacer el trabajo bien igualmente. Y aparte es muy frustrante formar a gente porque tú le explicas, mira, esto se hace así. Y después... Y hacen lo contrario. O muchas veces quieren demostrar que saben más que tú. Es muy frustrante formar gente. Es muy frustrante excepto cuando no lo es. Cuando alguien sí que te hace caso, entonces es una alegría muy grande. Pero yo he hecho un esfuerzo muy grande formando personal y no entendía por qué. Y era, no sé por qué estoy haciendo esto. Estoy perdiendo mi tiempo, pero lo hago porque entiendo que lo tengo que hacer. Y ahora, en realidad, como yo vivo mi vida, el trabajo es una parte muy importante. Y generar un ambiente de trabajo saludable es muy importante. Obviamente, de ahí a hacer apostolado en el trabajo hay un paso. Igual que creo que el legado que voy a dejar son mis hijos, el impacto que tengo, teniendo en cuenta que yo formo a la gente desde mi prisma y mis valores cristianos, yo creo que eso es algo que sí que, y cuando hay oportunidad, cuando he formado gente más joven, o gente que está en un momento de su vida un poco más complicado, porque al final es muy difícil separar el trabajo de la vida, sobre todo en un trabajo como la cocina que pasas muchísimo tiempo. Al final siempre te enteras de los problemas de la gente y a veces, y de hecho pasa mucho en cocina porque es un mundo muy esclavo, que la gente tampoco tiene mucha más relación que con la gente con la que trabaja. Muchas veces estás tú ahí cuando tienen un problema y les tienes que consolar y tienes que ser tú el que les diga, oye, mira, que tienes que seguir adelante, y es lo que hay. Y entonces en eso mi fe sí que me está ayudando. Primero a comprender por qué he formado a la gente como la he formado, y a convencerme de que tengo que seguir haciendo lo que yo, cuando formo a alguien, lo formo para que su vida sea mejor y para que pueda llegar más lejos y para que pueda conseguir lo que tenga que conseguir en su vida. Oye, Juan, increíble este rato, poder contrastar con esta tarde lluviosa y fría esta conversación. Muchas gracias por tu tiempo, por compartir momentos que son muy íntimos. No, pero gracias a ti por darme la oportunidad, porque bueno, esto también me hace sentir que estoy colaborando un poco con todo lo que estoy recibiendo y que estoy aportando algo de la iglesia y de la comunidad, que yo creo que eso es algo que nos falta mucho. Sí. En este momento, más la comunidad, la idea de ser algo todos juntos, yo creo que nos falta mucho. Por eso estoy, cuando me lo ofreciste, a pesar de que tardé en contestarte y todo, disculpa, pero para mí es una oportunidad que, ya te digo, es dar poquito porque no es mucho, pero bueno, pero dentro de lo que yo pueda dar y devolver, siempre encantado. Mil gracias. Y a los que nos escuchan, a compartir. Gracias, Juan. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Gracias por escuchar Miracle Sound Podcast. Te esperamos en la próxima historia. I can only imagine.